Vamos a hacer una pequeña charla con un breve recorrido acerca de lo que es la energía y la transición energética, con un adjetivo adicional que es la transición energética justa. Cuando hablamos de transición energética justa, ya el solo tema transición es un poco complejo y cuando le meten la palabra justa es un poco más. Saludo al compañero que está aquí al frente, es Gregorio Rosario. Él es el director científico de la refinería de República Dominicana y viene a ver también cómo es este proceso, cómo es este evento. Adicionalmente, también les quiero asentar un poco sobre lo que es el aula taller. El aula taller no es un espacio como si fuera una especie de clase. El aula taller es un espacio de construcción colectiva. Entonces, primero vamos a enfocarnos en el tema de la transición energética. Transición, y cuando hablamos de energía estamos hablando de un concepto que es que nosotros en un territorio determinado, en un país determinado, en una región determinada, nosotros tenemos una cantidad de recursos, pero esos recursos son finitos y esos recursos finitos van a requerir que nosotros contemplemos las cosas de otra forma. Cuando hablamos de que ese territorio tiene una masa, tiene una energía, tiene un potencial y tiene unos conocimientos, allí es cuando estamos hablando que tenemos una ecuación, y en esa ecuación nosotros tenemos que tratar de resolver la ecuación para lograr el máximo beneficio. Pero ¿por qué la energía empieza a ser uno de los vectores importantes de todo ese proceso? Porque el ser humano básicamente es un vampiro energético. Esta es una imagen del mundo vista de noche. Esta imagen vista del mundo vista de noche nos está dando una gran idea y una gran ecuación. Miren que esas luces, esa es una composición obviamente de una noche tras otra noche, por eso no hay nubes. Entonces vemos que hay países que están muy iluminados y hay países que están muy apagados. ¿Eso qué quiere decir? Que el país iluminado es aquel que, digamos, tiene más posibilidad de comprar energía para transformar. Sí, eso es cierto. Pero ¿por qué, por ejemplo, en países como Norteamérica vemos que a la derecha, es decir, al oriente, el país está completamente iluminado y al occidente está un poco más apagado? Eso tiene que ver con la distribución de los recursos. En Norteamérica, desde Estados Unidos hasta Canadá, allí están las grandes ciudades, están los grandes centros de transformación, están los grandes centros de producción, es decir, ellos consumen mucha más energía, pero esa energía la compran y le dan valor agregado a materiales para volverlos productos. ¿Qué pasa en el occidente? Es que en el occidente son más pobres. No, en el occidente es donde tienen las fuentes de recursos. Todo el medio oeste americano es donde está la agricultura y la producción de cereales que consume el 70% de la humanidad. Allí también se produce minería, allí también se producen hidrocarburos. Latinoamérica, ustedes ven que Latinoamérica es relativamente apagado. Muchos de los desarrollos se hacen a las costas. ¿Quiere decir que Sudamérica es pobre? No, somos fuentes de muchos recursos. Si vamos para Europa, vemos que Europa está totalmente iluminado, con especial atención en dos países, la India y la China. La India y la China acumulan cerca del 40% de la población mundial. Consumen mucha energía, transforman materias primas, les dan valor agregado y eso lo convierten en productos que consumimos nosotros. Entonces, en esa ecuación, también la visión de la cultura y la sociedad y la política tienen que ver. Ahí acabamos de hacer un zoom sobre la península de Corea. Corea es una península larguita, como una especie de bota de Navidad, y en esa bota de Navidad ustedes ven que la parte sur es totalmente iluminada. Corea del Sur produce gran cantidad de la tecnología, automóviles, aerogeneradores, placas solares, microcircuitos que consume la humanidad, mientras que Corea del Norte está totalmente apagada. Eso sí, con una línea totalmente iluminada que divide los países. Eso es más o menos el paralelo 45. Esa línea, pues, son unas vallas con reflectores, ametralladoras, porque un país no se quiere con el otro. Pero como ven, en ese país apenas hay 2 núcleos de luz, de resto no hay más. Un país muy agrícola, muy pegado a la extracción de los recursos naturales. ¿Cómo evolucionamos los seres humanos hacia esa ecuación? Si ustedes ven, este es el consumo de gigawatt de los países. Gran parte de la energía, gran parte del desarrollo que nosotros tenemos
tiene que ver con los gigawatts que usted consume, medidos con los gigawatts que usted produce. Si usted consume más de lo que produce, pues tiene que comprar energía al costo que dé, porque si no se acota el desarrollo. Y hoy en día tenemos un problema que es la crisis climática. La crisis climática que nos está llevando, que el planeta se está calentando porque tenemos que consumir hidrocarburos y carbón para producir energía que se use para la industria. Entonces, este es el consumo del mundo. Como ustedes verán, el mundo es muy desigual. El norte consume mucho y el sur consume muy poquito. Eso también tiene que ver con la economía. El norte es muy rico, el sur es muy pobre. Pero esa energía también la vemos en este sentido, que tiene que ver con el petróleo. Hoy en día pensamos que el petróleo hay que reemplazarlo rápido. ¿Y ese reemplazamiento para qué? Porque la producción de petróleo es la que más CO2 le está sumando al ambiente. Al bajar la reserva, al bajar el consumo de petróleo, tendríamos que decir, ¿qué va a pasar con esos países que tienen mucho petróleo? Esa fuente energética que los vuelve una especie de monopolio, sencillamente va a desaparecer. Ellos no van a ser significantes para nada. Pero eso no tiene nada que ver con el consumo. El hecho de que quien tenga petróleo lo produzca, pues gana una renta, no quiere decir que sea el que más consuma, por una razón muy sencilla. El petróleo es un portador de energía, un generador de energía. Póngase a pensar en cualquier otra cosa. Nosotros en Colombia el 70% de la energía la producimos con hidroelectricidad. Usted se podría tener un carro con una central hidroeléctrica, no. Entonces usted dice, yo me compro un carro eléctrico, pero tiene que ir a conectarlo en un enchufe que produjo hidroelectricidad. Mientras que la gasolina, el generador en el carro, usted le echa gasolina al carro y el carro le anda. Otro de los temas que tenemos que ver tiene que ver con ese consumo. ¿Qué es lo justo? En Islandia, una persona consume 48.500 kilovatios hora. Islandia es un país rico, es un país con muy poca gente, pero un país con muy buen desarrollo económico. Quiere decir que esos son unas especies de monstruos que quieren destruir el mundo porque consumen mucha energía. No necesariamente, porque si ellos no consumen energía en el invierno, se mueren. Es decir, ellos necesitan energía para calentarse. Veamos otro país, Estados Unidos, 11.000. Colombia, 1.400. Nosotros somos unos consumidores bajos de energía. Nosotros todos cuando vamos a utilizar en la casa el secador, la parrilla para las arepas, estamos pensando en ese consumo energético. No, ese es el consumo energético mínimo de nosotros. De hecho, la mayoría de ustedes pues lo hacen en sus casas, apague el foco, no deje la luz del baño prendida, si no está viendo televisión, apáguelo. Nosotros tenemos una relativa conciencia, pero 1.400 es poco. Mientras que, por ejemplo, en Haití una persona consume 30 kilowatt hora año. Eso es nada. Eso es prácticamente lo que se necesita para meter una papa en una olla y cocinarla con un palito que usted quema. Es gente que es muy pobre. Entonces, cuando nosotros decimos que si el consumo es muy bajo, nos aproximamos a la miseria energética, estamos abandonando la justicia energética. Entonces, la justicia energética básicamente es solidaridad. Solidaridad con el otro, solidaridad con el vecino o con la persona del mañana. En emisiones de CO2, obviamente tendríamos que pensar que la justicia también tiene que ver con eso. Si usted emite mucho CO2 porque lo quiere hacer, porque no quiere ponerse una cota pequeña, sencillamente usted no está siendo solidario, usted no está siendo justo. Cada vez que se hace la conferencia de las partes, llegan 4.000 vuelos al país o a la ciudad, 4.000 vuelos adicionales al país o a la ciudad que está haciendo la conferencia. Entonces es una locura, estamos bajando las emisiones, aumentando las emisiones. Ahora, ¿por qué hablamos que el ser humano es vampiro energético? Ahí está la evolución de la humanidad. Esos simios todos amables, amigables con la naturaleza que andaban por las estepas africanas hace 2,5 millones de años, su consumo era prácticamente nulo. Ellos eran recolectores.
Ellos cuando se incendiaban las praderas, esperaban afuera del incendio de la pradera para que salieran los animalitos y comérselos. Es decir, ellos eran oportunistas. Después se dieron cuenta que cuando pasaba el incendio, ellos se comían el animalito chamuscado y les iba mejor. Las grasas fueron preprocesadas. Y adicionalmente los virus que tenía ese animalito murieron en el incendio. Entonces, este ser humano, que ya empezaba a andar recto, mejoró su digestión. Al mejorar su digestión, mejora la eficiencia energética de los procesos y de la sinapsis cerebral. Y empezó a desarrollar una protointeligencia. Pasa la humanidad 30.000 años, el ser humano sabe que si agarra ese palito de un incendio y lo lleva a otro sitio e incendia, consigue comida, y comida chamuscada que le va mejor. Después él aprende que chocando dos piedras o brotando dos palos puede hacer candela. Después aprende que se puede hacer su hogar, su cueva, y calentarse con la leña. Entonces, durante cerca de 2,5 millones de años, solamente utilizamos el fuego. O sea, el ser humano aprendió a utilizar el fuego, y cuando se le pregunta a los grandes estudiosos qué hizo que la humanidad se originara como humanidad, todos dicen el dominio del fuego. Otros investigadores dicen no, es este hueso que está roto, es un hueso que está roto y soldado. Las personas dijeron, el primer síntoma de humanidad y de inteligencia colectiva es ese hueso soldado. ¿Por qué? Porque se encuentran huesos soldados de hace 1 millón de años, 200.000 años, 130.000 años. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de estos homínidos ya bastante desarrollados se quebró el fémur, o un animal lo atropelló y se quebró el fémur. En la naturaleza, el que se quiebra una pata se muere. Los otros lo abandonan, sino es que ellos mismos lo matan para que no volverse presas de las fieras. Este homínido estaba en una cueva, alguien lo cuidó, alguien le llevó comida, alguien se paró con una lanza y una antorcha en la puerta de la cueva para evitar que un oso o un león entrara a comérselo. Entonces, el primer síntoma de humanidad es la solidaridad, nuevamente la justicia. Pasan otros cerca de 30.000 años, y solamente en ese último minuto el ser humano en 500 años pasó de andar en barcos a manejar cohetes, a tener cohetes espaciales para conquistar el universo. ¿Y por qué tanta energía? O sea, ¿para qué tanta energía? El ser humano, si fuéramos a clasificar las especies que posiblemente existan en el universo, diríamos que la clase 1 es aquella especie que es capaz de manejar toda la energía del planeta. Y cuando preguntamos por toda la energía del planeta, nosotros diríamos, bueno, los humanos en la Tierra, ¿qué tipo de clase somos? Nosotros somos 0.8 de la clase 1. Nosotros no manejamos todos los tipos de energía del planeta, manejamos solamente el 0.8 de la energía del planeta. Una clase 2 manejaría toda la energía de la galaxia, y una clase 3 manejaría la energía de todas las galaxias. Entonces, allí el ser humano siempre quiere ir más allá. Uno dice, pero ¿para qué se gastan esos dinerales en Marte? ¿O para qué tenemos el Hubble? Porque nosotros siempre queremos ir más allá. Llegará un momento en que el ser humano vaya mutando directamente hacia sola la energía. Y eso nos lleva a esta figura. Poniéndonos ya en el presente, nosotros estamos por acá por 2024. Resulta que estamos en el tope del consumo de combustibles fósiles. Tenemos que pasar a otro tipo de combustibles en bajas emisiones. Pero entonces yo le preguntaría a cualquiera que esté presente, ¿la transición energética justa es tener energía solar y energía eólica? Si alguien abordó el reto en transición energética, ¿qué es la energía? ¿Qué es la transición energética? Y más de eso justa. La transición energética justa tiene que ver con algo que se llama el ODS 7, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, y es que cada ser humano en el planeta tenga acceso a la suficiente energía en condiciones de calidad y limpieza que permita que su vida sea sostenible. Es decir, que si usted tiene ese computador, o si yo tengo este micrófono o el celular que tienen en el bolsillo, tenga energía para usarlos, tenga energía para poder participar en Talento Tech, pero que esa energía sea limpia, que esa energía sea sostenible y sea asequible. Si a mí me cobran 1 kilovatio, me lo cobran a 1.000 pesos,
estaría por fuera de cualquier posibilidad de compra. Entonces, fíjense en hacia futuro. Solo al año 2050 los hidrocarburos y el carbón tienen que bajar a la mitad y lo que es la hidroelectricidad, es decir, las represas, el viento, la fotovoltaica y la biomasa tienen que ocupar el 70% de la canasta energética mundial. Y eso antes parecía imposible porque eran muy costosos, pero miren cómo se ha comportado el precio. En 2010, un kilovatio hora producido con combustible fósil valía 0.07 centavos de dólar. Hoy en día vale 0.07 centavos de dólar. Mientras que, por ejemplo, el que más ha variado es la energía solar fotovoltaica, que antes valía 0.38, ahora vale 0.5. ¿Qué quiere decir? Que el precio bajó. Si el precio bajó, la asequibilidad aumenta. Y eso nos lleva a un reto, y es que nosotros tenemos que cambiar, pero ¿a qué ritmo? Y aquí está uno de los problemas que más nos llama la atención. La aerogeneración, la forma de generar energía más limpia que hay es la aerogeneración. Es decir, estos aerogeneradores como molinos de viento. Por allá en 1800, el siglo XIX, se utilizaban esos pequeños molinos de viento que subían agua del subsuelo. Después, para 1990, producíamos 0.5 megawatt con molinos de viento. Para el año 2000, 4 megawatt. Hoy en día somos capaces de producir con un solo generador 15 megawatt. Eso es mucha energía. ¿Cuál es uno de los problemas de los aerogeneradores? ¿Cuánto consumen de materiales? Y lo otro es que usted tenga la tecnología, es decir, que tenga el aerogenerador, que lo pueda comprar, son sumamente costosos. Y lo segundo, que tenga viento. Entonces nosotros, los colombianos, somos muy entusiastas por echarnos cuentos. Nosotros decimos, somos el país con el mayor potencial eólico del mundo. Qué pena con ustedes, pero es falso, no lo somos. Tenemos unas regiones de Colombia donde se producen vientos tan fuertes como en otras partes del mundo, pero esas partes azules es donde tenemos la mayor cantidad de vientos. Por ejemplo, toda la parte de Sudamérica, toda la parte de Norteamérica es donde se producen los vientos más fuertes. El viento más fuerte registrado en la Tierra fue de 408 kilómetros por hora en Australia, mientras que hay otras zonas donde no ventea. Qué pesar de nosotros. Todo Colombia, el 90% está donde no ventea. ¿Sabe? Vientos de muy poca velocidad que no nos van a servir. Eso sí, la aerogeneración tiene un problema. Si ventea mucho, o sea, si el viento es muy fuerte, más de 90 kilómetros por hora, no sirve. Si es muy suave, tampoco sirve. Entonces, por ejemplo, esto pasó en la China durante un tifón que los vientos se mantuvieron a 90 kilómetros por hora. Ellos produjeron 384 megavatios. Es la energía que necesitan 370,000 hogares. Pero obviamente esa tecnología nada más se produce en el offshore. El offshore es costa afuera. Cuando se va a colocar uno de estos ensamblajes costa afuera, lo primero que pasa es que las comunidades de pesqueros levantan la mano y dicen, oiga, yo no quiero eso ahí, porque yo no voy a poder pasar a pescar y me voy a morir de hambre. Otra vez la justicia y la equidad. Otro de los temas, ¿cómo pensamos desarrollar la energía eólica en Colombia? La energía eólica en Colombia deberíamos tener para el año 2030 1 gigawatt, para el año 2040 3 y para el año 2050 9 gigawatt. Metidos en este campo, si le dijera a alguien, levante la mano y dígame si usted tiene idea de cuál es la potencia instalada en Colombia. De los retos de transición energética, nadie abordó la energía. La potencia instalada en Colombia son 18 gigas. ¿Cuánto tiene Hidroituango cuando esté funcionando a tope? 2.4 gigas. Entonces, fíjense que nuestras magnitudes son pequeñas, pero Colombia tiene un potencial de 50 gigas. Solamente que para instalar ese potencial tendríamos que quitar la agricultura, los pescadores, etcétera, etcétera. Ahora veamos energía fotovoltaica. Nuevamente, nosotros hemos visto mucho que muchas personas dicen, no, Colombia tiene el mayor potencial fotovoltaico del mundo. Tampoco es cierto.
Miren, esos son los colores. Los países rojos son los países que tienen el mayor potencial fotovoltaico. Eso no se mide porque haga calor o porque haga frío. Eso se mide por la cantidad de fotones que están impactando un metro cuadrado y eso se mide en kilowatt hora metro cuadrado. Los países rojos tienen más de 5 kilowatt hora metro cuadrado y los países azules 3 kilowatt. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos un país, digamos, fotopobre, ¿cierto? Si eso es fotoenergía, nosotros somos fotopobres, pero no quiere decir que uno no pueda utilizar lo poquito que tenga. ¿Por qué? Porque miren cómo está el mundo y miren cómo está el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos. Un país que tiene un potencial enorme. Perú, Bolivia y Chile. El altiplano, usted está allá y usted siente frío, pero no ve una sola nube. Estamos muy cerca del Ecuador, quiere decir que esos fotones van derecho contra usted. Mientras que si usted está en las latitudes más altas o más bajas, esos fotones van de ladito. Entonces, en países muy fríos, por ejemplo, como Irlanda, que tienen poca incidencia de fotones, tienen energía fotoeléctrica. Uno de los países que va punteando en energía fotovoltaica, Alemania. Y es un país con un potencial de cerca de 13 kilowatt hora metro cuadrado. Nosotros tenemos en la península de La Guajira, tenemos un enorme potencial, el cual esperamos desarrollar también con el hidrógeno. Y aquí estaría, si esta es la escala de la producción mundial fotovoltaica, miren que el gran monstruo es la China, pero hay países que son enormes como Estados Unidos, Alemania. Los otros países somos enanitos. Colombia estaría por allá en el puesto 194 y con problemas para poder seguir. Nos queda también la geotermia. La geotermia es limpia, es abrir un hueco en el suelo utilizando tecnologías parecidas a las que se usa en la industria del petróleo. Sale esa agua caliente se lleva a un generador de vapor y eso genera energía. Colombia tiene un potencial para 2.2 megawatts. 2.200 megawatts quiere decir 2.2 gigas. Quiere decir toda la geotermia junta de Colombia produciría lo mismo que Hidroituango. Entonces tal vez pueda ser demasiado costoso y no está tan distribuido como nosotros necesitamos. Pero podríamos pensar también, no, pues vamos a producir con energía fotovoltaica y energía eólica hidrógeno verde. Y ese hidrógeno verde lo vamos a producir en La Guajira. Entonces, para producir hidrógeno verde necesitamos hacer electrólisis del agua. Ya tenemos la energía, lo que no tenemos es agua. En La Guajira no hay agua. Entonces usted necesitaría llevar agua, tomar un acueducto de agua muy limpia, llevar cerca de 10 metros, pongámoslo en toneladas porque el volumen no es correcto, 10 toneladas de agua para producir 1 tonelada de hidrógeno. Póngase a pensar que va a pensar una persona en La Guajira que tiene que caminar 4 horas para traer un timbo de agua y ve que pasa un tubo con agua súper limpia. Y al otro lado hay otro tubo más pequeño que lleva hidrógeno líquido. Y él caminando 4 horas, coge un taladro y rompe uno de los tubos, ojalá rompa el de agua. Porque el hidrógeno es explosivo. Y eso nos lleva a esta foto de hoy. Esta es la foto de hoy de la participación de las energías limpias. ¿Quién va ganando? La hidroelectricidad. Colombia tiene energía limpia, hidroeléctricas. Eso no quiere decir que no tengan impacto ambiental. Cuando hablamos de energías limpias es que no son intensivas en emisiones de CO2. Tampoco son las más justas porque pueden generar impactos que no son posibles. Y también está el tema de la eficiencia energética. Entre menos contamina, son menos eficientes. Pero resulta que la eficiencia no la hemos medido en el tiempo que requerimos. Por ejemplo, un panel solar puede provocar 10 veces más desperdicios tóxicos para producir 1 kilowatt que una central nuclear. Están los otros temas que tienen que ver con los impactos. Miren la aerogeneración, que sería la energía más limpia. La aerogeneración offshore necesita ese nivel de minerales en miles de toneladas. 16.000 toneladas para un aerogenerador. Entonces son demasiadas toneladas y esas toneladas se sacan con minería. Y desafortunadamente los que menos consumen esos minerales son el carbón y el gas, que todavía siguen siendo soporte. Y esos minerales no están distribuidos igualmente en todo el mundo. ¿Quiénes son los dueños de esos minerales? La China, Sudáfrica, Australia, Brasil, Bolivia, Perú
Y nuevamente una mala noticia, los colombianos miren que no tienen ningún cubito. Ese es un problema porque lo que usted no tiene, tiene que salir a comprarlo. Sí, había energía. Entonces no tenemos ese cubito, no tenemos ningún cubito. Hay países que tienen mucho de una cosa y hay países que tienen mucho de todo. El problema es que nosotros tenemos un poquito de algunas cosas. Y aquí viene el tema de, uno dice, pues está bacano el cuento, ¿cierto? Pero ese es un cuento. ¿Dónde están los datos que respalden esto? El problema de la transición a fuentes que son poco intensivas en energía necesita otras dos variables en la ecuación. ¿Cuáles son las variables? Todo lo que está a la izquierda es de donde salen los minerales. Los cubitos son rayitas o cubitos y dice, está saliendo tanto de molibdeno, tanto de manganeso, tanto de cobre. Y de todos esos países, esos canales van a un sitio donde son capaces de procesar ese mineral. Y para procesar ese mineral consumen energía, casi siempre nuclear, carbón o petróleo. Producen el mineral procesado que se vuelve elemento y lo llevan a las fábricas donde se producen aerogeneradores, baterías de carros eléctricos y paneles fotovoltaicos. Observen ese país que está en rojo, es la China. Todo lo que estamos produciendo pasa por la China. Es decir, allí tenemos un problema de asequibilidad. ¿Qué pasará el día que la China se emberraque y no nos quiera vender nada al resto del mundo? Todos quedaríamos nuevamente en una época prehistórica. Y lo otro tiene que ver con la inversión. Un país, si no es atractivo para la inversión, no va a desarrollar las energías de fuente renovable. ¿Por qué? Porque es que comprar un aerogenerador que vale lo mismo que un jumbo no es posible. Fíjese que Colombia está bregando a renovar su flota de aviones de guerra y no hemos tenido ni para uno. Eso vale mucha plata. Entonces veamos cómo es ese nivel de inversión. Si es azul, la gente quiere invertir allá. Si es verde, la gente quiere invertir allá. Si es azul, continúa el interés de inversión. Y si es ese naranja, está decayendo el nivel de inversión. Miren cómo se maneja la ecuación. 40 países. Y en esos 40 países no está Colombia. El último que aparece en la lista es Perú, 41. Si quisiéramos ver cuál es el nivel de inversión, en Colombia estaríamos como en el nivel 81. ¿Por qué? Porque es que cuando alguien trae sus dólares para hacer una granja fotovoltaica, después necesita un cable. Y ese cable lo tiene que conectar al sistema integrado. Y cuando van a hacer eso, las comunidades dicen, oiga, a mí nadie me preguntó. ¿Usted por qué va a poner esos paneles ahí? Usted sabe que cuando un pajarito pasa volando sobre esos paneles se incendia y se muere. O si se golpea con las palas, se muere. Los aerogeneradores en Europa matan 25 millones de pájaros al año. Y entonces llega esa otra parte de la ecuación, y es que las energías limpias no existen. Existen energías que son poco intensivas en generación de CO2. Transición energética y acceso a una fuente confiable y asequible quiere decir que la mejor energía es la que usted tenga, minimice las emisiones y logre una distribución equitativa. ¿Por qué? Porque es que las energías de fuente renovable también tienen problemas que usted tiene que meter a la ecuación. Antes de la pandemia, el grupo de investigación de la doctora Sonter en la Universidad de Queensland calculó que para lograr las metas del año 2050 necesitaríamos 50 millones de kilómetros cuadrados de minería. Eso es 50 veces Colombia llena de huecos para sacar la minería para la transición energética. Entonces uno dice, bueno, las fuentes de renovables no son tan justas, debemos hacer eso con mucho cuidado. Y lo otro es que tiene riesgos. Por ejemplo, cuando hace frío, los carros eléctricos no funcionan. O sea, se pasman las baterías. Es normal encontrar esos aditivos. Un motor de gasolina pegado al motor eléctrico para prender un motor que le dé energía, porque eso causa muerte. La gente va, cae una nevada, se quedaron atascados en la nevada, prenden la calefacción, se les acaba la batería en 15 minutos y se mueren. Entonces, y eso ha pasado con mucha continuidad. Otro de los problemas, los aerogeneradores se incendian. El hexafluoruro, que es el gas que lubrica y enfría los aerogeneradores, se incendia y tiene un potencial de calentamiento global 26.000 veces superior al CO2.
muchas veces, y en Europa y en Estados Unidos es común ver esos carros de gasolina que son motores, son carros Tesla que llevan un generador por dentro. Si usted se va en un Tesla, usted llama y el carro va y le da energía para que usted pueda volver a arrancar. Entonces, esa minería también va a producir CO2 y tiene riesgos. O el hidrógeno, todos recordarán el Zeppelin. El Led Zeppelin era una especie de barco aéreo que se incendia porque el hidrógeno es muy explosivo. Y lo otro es la eficiencia energética. Eficiencia energética de un panel, 25%. Eficiencia energética de la energía nuclear, 96%. Entonces hay que pensar que de pronto necesitamos una fuente que sea permanente y que sea sostenida en precio. Y los primeros que se pillaron eso fueron los magnates de la inteligencia artificial. Los magnates de la inteligencia artificial dijeron, no podemos depender de la energía eólica ni de la solar, porque si hay nubes, si hay nevadas, si tenemos problemas ambientales, se nos va a venir el negocio al piso. Entonces por eso decidieron comprar centrales nucleares. Comprar centrales nucleares por varias cosas. La energía nuclear es la única que es capaz en cualquier condición atmosférica de dar una energía constante y de precio constante. Entonces, por ejemplo, compraron una central nuclear donde hubo un desastre que se llama Three Mile Island en Estados Unidos. Hacer una búsqueda con una inteligencia artificial consume 10 veces más energía que la misma búsqueda con Google. La inteligencia artificial va a ocupar el 4% del consumo de energía mundial para el 2030. En esa parte de la ecuación, algo que venía como una solución también es un problema, es el problema de la energía. Pongamos que todos dependemos de la inteligencia artificial, de la conexión, de la analítica de datos y nos quedamos sin energía un día, colapsaríamos como sociedad. Y eso requiere que hagamos un estudio o que seamos concienzudos con la información. Eso que están viendo ahí es el mapa de criticidades socioambientales de Colombia para el Sistema Interconectado Nacional. Ese estudio lo hicimos acá. De hecho, el profesor Julián tiene como, para los ensayos que quieran hacer hoy, los que no tengan ensayo, tiene algunos aplicativos que dicen cómo hicimos eso. Agarramos 43 variables determinadas en píxeles de 10 metros por 10 metros en todo Colombia, donde estaba la infraestructura, la criticidad socioambiental, las áreas protegidas, la cobertura vegetal y la densidad de generación eléctrica. Y calculamos cuál era la cantidad de conflicto que se producía píxel a píxel. Como manejar celdas de 10 metros es tan complicado, lo llevamos a celdas de 100 metros. Para hacer él calcula las rutas. ¿Cuál es la ruta óptima para llevar energía de acá a donde se consume? Para hacer una sola propuesta de línea, que puede hacer 10.000 propuestas, 100.000 propuestas, 1 millón de propuestas, hacemos un cálculo sobre 1.067 variables. De 43 variables sacamos 5 variables discretas y 10 estados de la variable. Quiere decir que tendríamos algo así como 105 millones de operaciones para una propuesta, para otra 105. Obviamente esto solamente es posible cuando utilizamos ya mecanismos más avanzados que son los que ustedes están trabajando. Y por eso los invitamos a esta aula taller. Lo que ustedes están viendo ahí es una aula taller que hicimos hace como 7 años. Mi área de estudio es la geomática, entonces invitamos a una aula taller con niños y con papás. Les dimos unas coordenadas y una brújula para que aprendieran dónde estaba la coordenada y les dibujamos un mapamundi. Los niños entendieron muy rápido el manejo y aprendieron a encontrar las coordenadas y le enseñaban a los papás. Entonces eso me llamó la atención, es que el niño aprendía mucho más rápido colaborativamente. Y ese solo proceso de decir, yo entendí más que mi papá, que es un poquitico más lentico, lo llevaba a que él le enseñara al papá y aprendía mucho más rápido, aprendía por 2. Las aulas tareas es un modelo desarrollado en el Politécnico, ha ganado como 3 premios nacionales en metodologías de la investigación, pedagogía, MinCiencias, y eso es esta convocatoria que les hicimos, un espacio colaborativo, un espacio donde ustedes muchas veces en la clase dicen, con este gentío yo me fui quedando, no entendí el código, mi computador es más lento, me va a dar pena preguntar porque estoy atrasando el equipo.
En esta aula taller, que es un espacio abierto, ustedes vienen con sus inquietudes. Aquí hay gente de todos los campamentos, de todos los niveles. Hay gente que tiene más capacidad desarrollando, hay gente que tiene más capacidad concibiendo un problema, hay gente que tiene más capacidad de establecer una lista ordenada de requerimientos, hay personas que son más retóricas, son capaces de echar un cuento. En esta aula taller, ustedes pueden preguntarle, van a tener docentes, van a tener monitores, van a tener mentores, van a tener a sus compañeros, van a tener unos problemas tipo que los profesores van a disponer por si quieren ensayar, o un concepto que no entendieron en la clase, o algo que tengan atrasado sobre el proyecto. Cuando se convocó Talento Tech en esta región, dijimos que las temáticas son transición, energía y ciencia, tecnología e innovación. Algunos de ustedes dirán, pero mi proyecto no tiene que ver con eso. Creo que con el recorrido que les acabo de hacer se habrán dado cuenta que todo tiene que ver con todo. O sea, el ser humano como tal no puede despegarse de la energía. Ese futuro energético que no tenemos, que tenemos que buscar, necesita equidad. Y lo mismo en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Yo he visto unas excelentes propuestas que dicen, no, profe, pero es que este es un tema que queremos desarrollar un laboratorio que sea psicopedagógico para personas con algunas limitaciones sensoriales, de tal manera que puedan insertarse en la vida productiva. Eso es ciencia, tecnología e innovación. Ciencia, tecnología e innovación en acción. Todos muchas gracias y nos vemos por esta aula.